Gloria a Dios. Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Dos hombres estaban hablando, dice una historia, acerca de la adoración a Dios y de cómo se ha perdido la devoción a la adoración a Dios en estos últimos tiempos. Dice que uno de ellos le dijo, tal como profetizó el Señor Jesucristo para el tiempo del fin, el amor de muchos se está enfriando, y no solo para con el prójimo o para con otras personas, sino para con Dios y las cosas de Dios. Y el otro, dice, respondió y dijo, este es el tiempo en el cual el Señor Jesucristo dijo que Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4, léelo conmigo, versículos 23 y 24, dice así la palabra de nuestro Dios. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La Biblia, Dios habla hoy, lo traduce de esta manera, dice así: pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Ahora quiero hablar primeramente, hermanos, acerca del desaliento espiritual. Ahora escucha esto, el desaliento, según el diccionario, nos dice que es un decaimiento del ánimo. Es como cuando se te cae el ánimo. Dice también que es un decaimiento de la energía para continuar haciendo algo. En otras palabras, es como cuando, amén, te da, decimos nosotros, a lo mejor te da para abajo, ¿verdad? Y de alguna manera decaes en el espíritu, decaes espiritualmente y pierdes la energía y la fuerza para continuar haciendo algo. En este caso, continuar obedeciendo a Dios, continuar en la obra de Dios y continuar hacia adelante en la voluntad del Señor. Una de las cosas que tenemos que cuidarnos, hermanos, como cristianos nosotros, es del desaliento espiritual. Escucha esto, ¿qué es el desaliento espiritual? Bueno, es dejar de caer en el ánimo de buscar las cosas del Espíritu. Es perder la energía o el interés por las cosas espirituales que tienen que ver con Dios y con las cosas de Dios, hermanos. Esto tiene que ver con el desaliento, tiene que ver con la debilidad y también tiene que ver con la flojera, con la pereza espiritual o con la pereza hacia las cosas del Espíritu, que son las cosas de Dios. Ahora escucha esto, en la Biblia, hermanos, encontramos a un hombre que fue poderoso en palabra, fue poderoso en profecía, amén, fue un tremendo hombre de Dios. Este fue Jeremías, hermano. La Biblia nos habla de Jeremías, amén, que aunque era todo esto que acabo de decirte, Jeremías pasó por un mal tiempo en su vida cristiana, o en su vida como profeta, o en su vida bajo la voluntad de Dios. La Biblia nos habla cómo él era un poderoso predicador, hermanos, que él predicaba lo que Dios le decía que predicara. No cambiaba el mensaje. ¿Cuántos están conmigo esta mañana? Dice la palabra de Dios que Dios desde el vientre de su madre lo escogió, amén, y en ese lugar, amén, tú sabes, dice la Biblia que cuando el Señor se le reveló, amén, Dios le dijo, tocaré tu boca y hablarás lo que yo diga que hables, amén, y este hombre era un poderoso predicador de la palabra de Dios, hermanos, pero un tiempo de su vida, él cayó también en el decaimiento espiritual. Él cayó en el desaliento espiritual, escúchame, en un momento de su vida que no le estaba yendo tan bien. Amén, él cayó en esto. Mira conmigo Jeremías capítulo 20, por favor, en el versículo 9, lo que nos dice aquí la escritura de la palabra
del Señor. Jeremías capítulo 20, versículo 9, dice así la palabra del Señor. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiendo metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. En un momento de su vida, hermanos, Jeremías cayó en el desaliento espiritual. Dijo estas palabras: aunque he sido un poderoso predicador, aunque he sido un poderoso profeta, tal vez bajo la voluntad de Dios, aunque Dios me ha usado de esta manera por su gracia y su misericordia, él dijo estas palabras: hasta aquí llegamos, no más voy a predicar, no más voy a enseñar, no más voy a declarar tu nombre ante los reyes, ante tu pueblo. Hasta aquí llegamos. ¿Por qué? Porque en un momento de su vida, Jeremías, hermano, le estaba yendo muy mal. Era muy maltratado. Era una persona golpeada, encarcelada. Amén, tú sabes, y después de eso era una persona muy vituperada por toda la gente. Lo avergonzaban por ser un predicador de la palabra de Dios. Y él está diciendo: hasta aquí llegamos. Él cayó, hermanos, en un desaliento espiritual. Al igual que otro hombre que es llamado por la Biblia el profeta de fuego. ¿Puedes imaginarte esto? El predicador de fuego o el profeta de fuego. Dice la palabra de Dios que este hombre que fue Elías, hermanos, era un gran hombre de Dios también. Era un gran profeta, pero en un momento de su vida él también cayó en el desaliento espiritual. Él dijo estas palabras: basta ya, Jehová, quítame la vida, ya mátame, porque no soy mejor que mis padres. Mientras va caminando en el desierto y rumbo al desierto, escucha, dice estas palabras. ¿Por qué? Porque había recibido una amenaza de muerte. Amén, la esposa del rey había declarado que lo iba a matar. Amén, le había mandado por él. Escucha, y él está diciendo: Dios, hasta aquí llegamos tú y yo. Es mejor que me muera de una vez. Amén, es mejor que ya me lleves al cielo. Amén, porque ya me van a matar. Así es que él está pensando totalmente negativamente de esa manera, hermanos, deseando morirse ya y cayendo en el desaliento en las cosas espirituales de Dios. Escucha esto, hermanos. También el desaliento espiritual tiene que ver con debilidad. ¿Cuántos están escuchando esta mañana? ¿Por qué digo esto? Porque cuando te muestras débil, hermanos, a las cosas del Espíritu, cuando te muestras débil a las cosas de Dios, también caes en el desaliento espiritual. ¿Por qué? Porque te llenas de problemas o te llenas de los problemas en vez de llenarte de Dios. Te llenas, escucha, de desánimo y de pensamientos de derrota en tu vida en vez de llenarte de Dios, mi querido y mi querida hermana. Amén, escucha, puedes pensar de esta manera: no se va a poder. ¿De qué sirve? ¿Para qué? No vale la pena. Es inútil, todo me sale mal. Unos nacen patamal y del cielo le caen las hojas. Unos nacen con estrella y otros nacimos estrellados. Y empezamos a pensar de esta manera. Amén, y escucha esto en esta mañana. Amén, si vamos a poder no caer en el desaliento espiritual, nosotros no podemos mostrarnos débiles a las cosas del Espíritu, hermanos. No podemos mostrarnos débiles a las cosas de Dios. En otras palabras, no podemos ser inconstantes, no podemos ser desinteresados, no podemos ser indiferentes a las cosas del Espíritu, hermanos, que son las cosas de Dios. Por ejemplo, asistir a la iglesia. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén? Por ejemplo, el leer la Biblia, mis queridos hermanos. Por ejemplo, el orar. Por ejemplo, el ayunar, el evangelizar a otras personas, el ganar almas para el Señor Jesucristo. Son cosas en las que tenemos que ser fuertes, tenemos que ser firmes y tenemos que ser constantes a ellas, hermanos. ¿Para qué? ¿O por qué? Para que el desaliento espiritual y el decaimiento espiritual no ganen ventaja en nuestras vidas. No ganen ventaja en nuestras vidas. Y siempre estar fuertes y siempre estar en la bendición de Dios. ¿Cómo estás? En victoria. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? ¿Cómo te va? Bien, para la gloria de Dios.
Amén, en victoria, en ánimo, mis queridos hermanos. Tenemos que aprender esto esta mañana. Mira conmigo Romanos, capítulo 12, por favor, el versículo 11, lo que nos dice aquí la preciosa y poderosa palabra del Señor. Romanos, capítulo 12, versículo 11, dice así la escritura de la palabra en esta mañana. Romanos, capítulo, aleluya, amén, 12, versículo 11, dice así: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Otra traducción, hermanos, lo dice de esta manera en esta mañana, dice así, la Biblia al día: no seas perezoso en el trabajo, sirve a Dios con entusiasmo. Cuando yo estaba en Ecuador como misionero, hermanos, tuve la oportunidad de ir a predicar a la cárcel de máxima seguridad, de allá de ese lugar. Tuve la oportunidad de pedir el permiso, se me abrió la puerta, fuimos discípulos que me acompañaron y tu servidor, estuvimos yendo, pero había algo que a mí me desesperaba mucho cada que íbamos a la cárcel, cada que teníamos que agarrar el permiso para entrar, porque teníamos el permiso por mes, pero teníamos que entregarlo, enseñarlo y la gente lo revisaba para dejarnos entrar. Así es que, tú sabes, cuando llegábamos a ese lugar, yo me recuerdo que entrábamos en la puerta, pasábamos por el pasillo, llegábamos a la puerta donde estaban los oficiales para dejarnos entrar más adentro, tenían que revisar los papeles, pero estaban los policías ahí sentados. Ya sabe cómo son los policías, ¿verdad? Estaban ahí sentados. Y estaban ahí platicando y riéndose entre ellos y haciendo bromas. Y llegamos nosotros y ya se nos hacía tarde por la hora que tenemos para entrar y salir. Así es que llegaba yo y le decía: oficial, vamos a entrar a predicar, somos de la iglesia fulana, así, amén, tú sabes, aquí está el permiso. Y el oficial lo agarraba el permiso, lo miraba como unos 2 minutos, volteaba con su compañero y le decía: mira, y luego el compañero decía: a ver, y se lo enseñaba y lo agarraba y el otro día lo leía otro rato, y luego se lo regresaba para atrás y luego volteaba conmigo y me decía: ¿de dónde es? Somos de la iglesia, tal y tal. Y decía: y otra vez lo miraba y luego se levantaba todo pachorrudo, arrastrando los pies así, y se iba caminando hacia otro lugar donde tenía que enseñárselo a otra persona para que la otra persona nos diera el visto bueno de pasar. Bien pachorrudos. Todos aflojerados los amigos ahí, y nosotros desesperados por entrar a predicar, nosotros entusiasmados por entrar a predicar, a mirar a los presos, dar su vida al Señor Jesucristo, a orar por los enfermos y mirar cómo Dios los tocaba y los sanaba. Amén, escucha, eso es lo que no podemos permitirnos nosotros como cristianos hacia las cosas de Dios, la pereza espiritual. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén? Definitivamente no podemos ser perezosos, como dice la palabra de Dios. Amén, no podemos ser perezosos para las cosas del Espíritu, que son las cosas de Dios. No podemos dejar que la pereza espiritual nos haga caer en el desaliento espiritual, hermanos. ¿A qué me refiero con esto esta mañana? Muy sencillo. En la actualidad hay muchos cristianos perezosos. ¿Sí lo puedo predicar esta mañana o no? En la actualidad, hermanos, hay muchos cristianos perezosos. Les da pereza venir a la iglesia. Cuando estaba en ciudades donde he predicado como Cuenca, que estaba ahí en Cuenca, hermanos, no existe el calor, ¿eh? Realmente, como dice ahí en los anuncios, es el paraíso en la tierra este lugar. El calor no existe, allá hace puro frillito, y el frillito que hace no es como el de aquí, que tienes que andar bien enchamarrado y todo, porque entra a los huesos. No, ahí el frío es agradable, te gusta el frío de allá. Y todo el año es así, no existe el calor para nada. Así es que, aparte de eso, en Cuenca llueve mucho, ¿verdad? Hay sus temporadas, sus meses de lluvia. Me recuerdo cuando estábamos allá en este lugar, amén, me acuerdo cómo hablaba con las personas, porque había personas que decían estas palabras: pastor, llegué tarde porque me quedé dormido. O pastor, es que no vine porque la cobija estaba bien sabrosa. Y decía yo: mira, desvergonzado este amigo.
Amén. Pero la realidad de las cosas, hermanos, es que no podemos ser perezosos a las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? No podemos ser perezosos para la obra de Dios. Había personas que me decían, cuando le decía estas palabras, lean su Biblia, hermanos, en la casa, tomen un tiempo, siéntense con su esposa, amén, o con sus hijos, abran un capítulo de la Biblia, léanlo, coméntenlo entre ustedes, háganle preguntas a los niños que entendieron, y eso les va a ayudar y los va a fortalecer. Y había personas que me decían, pastor, es que a mí me da mucha flojera leer. Decía, ¿que no existe la Biblia audible? Puedo ponerme el audífono y la Biblia audible y ahí la estoy escuchando a gusto, dice. Amén. Hasta con una uvita en la boca. Tú sabes. Y yo le decía estas palabras, sí está bien la Biblia audible, sí podemos traerla tal vez en el trabajo, tal vez en las cosas que andamos haciendo al diario, que tenemos que hacer y no podemos descuidar. Yo estoy de acuerdo con eso, pero es muy importante, les decía, que nos sentemos con la familia y podamos leer la Biblia. Podamos compartir la palabra de Dios, no dejar enfriar, escucha, al Señor Jesucristo en nuestro corazón y no permitir que el decaimiento espiritual o la flojera espiritual nos abracen. Hay personas que hasta a mí me pasó en mucho tiempo de mi vida y yo creo que todavía me pasa de vez en cuando. No sé por qué, pero cuando estás en el teléfono, híjole, no traigo mi teléfono aquí, pero cuando estamos en el teléfono y estamos viendo algo, ¿verdad que no nos da nada de flojera? ¿Cuántos pueden ser honestos y decir amén? Hasta se nos va el sueño, ¿verdad? A veces nos dormimos tarde, se nos va el sueño. Y estamos ahí bien entusiasmados. Pero hay algo que pasa cuando abrimos la Biblia y empezamos a leer la palabra de Dios. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio cerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, hijo de Jotam. Y empezamos a bostezar, ¿verdad? Y luego un ratito ya nos dolieron los ojos, ya nos está llorando el ojo y... ¿Por qué pasará eso? ¿Por qué pasará eso? Porque estamos siendo abrazados por la pereza espiritual y el decaimiento espiritual. No podemos caer en eso. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Tenemos que ser fervientes en servir a Dios. Tenemos que mostrarnos fuertes en servir a Dios. Amén. Acuérdate que Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y que le adoren en verdad. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Él está buscando eso, mis queridos hermanos. Tenemos que orar, tenemos que buscar las cosas de Dios fervientemente. Te repito esto y escucha, cuando estas cosas de las que acabamos de hablar a través de este mensaje toman ventaja en nuestras vidas como cristianos, el desaliento a las cosas del Espíritu, a las cosas de Dios empieza a abrazarnos. Cuando algo no nos sale bien, amén, el desaliento espiritual empieza a abrazarnos. Cuando el ser débiles en nuestra relación con Dios y a las cosas de Dios, este espíritu empieza a abrazarnos una vez más. Y cuando no somos fieles a Dios, mis queridos hermanos, amén, la decadencia espiritual toma ventaja en nuestras vidas cristianas. ¿Cuántos me están entendiendo esta mañana? Es inevitable, hermanos. El desaliento espiritual va a ganar ventaja en la vida, amén, de las personas que son de esta manera o que no se muestran fervientes en su servir a Dios, entusiasmados en su servir a Dios. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Amén. Entusiasmados. ¿A cuántos de aquí le van a las Chivas? Amén. Nomás uno. ¿Cuántos de aquí le van a la América? Dos. ¿Cuántos de aquí le van a Cristo? Ya ganamos, gloria a Dios. Pero lo que quiero decir con esto, hermanos, es que hay personas que se entusiasman por el partido de fútbol y hasta pueden pelear entre ellos. He escuchado de estadios que se pelean y se golpean y hasta matan personas por un equipo, hermanos, porque están entusiasmados que las Chivas y que las Chivas para la birria y que el América y que sabe qué para allá y para acá, ¿verdad? Y se entusiasman. Nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que ganarles a estas personas cuando hablamos de servir a Dios y cuando hablamos de obedecer a Dios y estar en su presencia.
Tenemos que entusiasmarnos por las cosas de Dios. Amén. Tenemos que ponernos gozosos, contentos. Aparte de eso, hermanos, el gozo del Señor es nuestra fuerza, dice la Escritura. Y escucha esto, hermanos. Dios busca verdaderos adoradores. Y de eso quiero hablar segundamente. Una de las cosas que nos dice nuestro texto es esta, hermanos. Que el Padre, nuestro Padre Celestial, está en busca de verdaderos adoradores. Que lo adoren en espíritu y que lo adoren en verdad. Y aquí está la pregunta para nosotros en esta mañana, hermanos. ¿Para qué Dios está buscando tales adoradores? ¿Para qué Dios está buscando adoradores que lo adoren en verdad? Bueno, Dios siempre nos ha advertido al ser humano acerca de las cosas que vendrán en el futuro. ¿Cuántos saben eso? Por ejemplo, tenemos al rey Nabucodonosor. Dios a través de Daniel le avisó lo que vendría a su vida si él no se apartaba del orgullo, si no se apartaba de la arrogancia, si no se apartaba de la soberbia. Amén. Dios le habló a través de Daniel y le dijo que iba a quedar con una mente como un animalito. Amén. Y que iba a perder su reino, le iban a crecer las uñas, el pelo, iba a terminar comiendo pasto, césped, escucha, o zacate, como decimos nosotros. Amén. Y él no se apartó de estas cosas. Siguió siendo arrogante y orgulloso. Y dice la Biblia que en una ocasión él salió y dijo, mira todo lo que he construido, la grandeza de mi palacio, de mi majestad, por mi inteligencia y por mi poder, de mi fuerza. Y en ese momento vino el juicio de Dios sobre él, perdió su mente racional, se fue al campo, tú sabes, al bosque, podemos decirlo así, y empezó a comer zacate como las bestias, como los animales. Dice que las uñas le crecieron, el pelo le creció. ¿Por qué? Porque Dios le había advertido lo que vendría, hermanos, y él no prestó oído a lo que Dios dijo. Y escucha esto, lo que Dios nos habla a nosotros como iglesia y lo que nos advierte a nosotros como iglesia de lo que va a pasar en el futuro es que Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Y Dios, hermanos, nos ha dado señales para que tú y yo estemos preparados. Y la venida del Señor Jesucristo no nos sorprenda a nosotros como ladrón en la noche, sino que estemos velando y estemos listos para irnos con el Señor. Mira conmigo, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, por favor, versículos del 1 al 4 en esta mañana. 1 Tesalonicenses, por favor, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor en esta mañana. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ahora, el Señor Jesucristo habló una serie de señales que ocurrirían antes de la venida del Señor Jesucristo por la iglesia, hermanos. Dijo acerca de terremotos en diferentes lugares. ¿Y cuántos saben que la tierra no para de temblar? ¿Cuántos saben eso? Habló de señales en la tierra, señales en el cielo, señales en el mar. Cosas extrañas que ahora están pasando en el mundo entero. Cosas que antes no se miraban. Socavones, amén, tú sabes, terremotos, la tierra abriéndose, las montañas cayéndose, las bolas de fuego pasando cerca de la tierra y aún cayendo en el mar o en diferentes partes. Amén, escucha esto. Amén, todo se está cumpliendo, mis queridos hermanos. Entre otras cosas que empezarían a suceder. Amén, que entenderíamos que su venida está cerca, hermanos. Escucha esto, Cristo viene pronto. Las señales en el mundo, hermanos, en la tierra, en el cielo, en el mar, el clima nos lo anuncia, el carácter de los seres humanos en nuestra generación nos lo anuncia. Las cosas que pasan a nuestro alrededor y en el mundo, hermanos, nos anuncian que Cristo viene pronto.
La tierra no ha dejado de temblar y no lo hará, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque aquí está escrito, habrá terremotos en diferentes lugares. Y eso es lo que está pasando y seguirá pasando. ¿Cuántos están conmigo esta mañana? Y Dios, hermanos, busca verdaderos adoradores. ¿Para qué? Para arrebatarlos al cielo cuando Cristo venga. Amén. Para salvarnos de los juicios que vendrán a la tierra y de la gran tribulación. Dios busca esos verdaderos adoradores para librarlos de la ira de Dios, hermanos, y que gocen de la salvación eterna en el cielo. ¿Cuántos lo creen conmigo? ¿Te acuerdas de Noé en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento? Estoy seguro que sí. Noé, hermanos, vivió en el tiempo del fin, cuando Dios juzgaría la tierra por primera vez con un diluvio. Él vivió en ese tiempo. Dios decidió el fin de toda carne, dice la palabra de Dios, de todo ser humano, porque le dolió el corazón que la gente no lo buscaba, hermanos. Le dolió el corazón que la gente no tenía ese fuego por Dios y por las cosas de Dios. Dios miró que las personas decidían lo malo en vez de lo bueno, y todos los pensamientos que tenían esas personas, era de mal y no de bien, dice la palabra de Dios en Génesis. Y escucha esto, hermanos. La palabra de Dios nos dice que Noé vivió en este tiempo, y Dios le habló a Noé. Y Dios le dijo a Noé, construye un arca, porque he decidido el fin del ser humano. Se acabó el tiempo. Las personas no entienden, las personas no razonan, las personas no me buscan, las personas no hacen lo correcto delante de mí, dijo Dios a Noé. Se acabó el tiempo. Construye un arca y todos aquellos que suban al arca contigo se van a salvar. Dice la palabra de Dios que Noé empezó a tomar manos a la obra, empezó a construir el arca y estuvo predicando y predicando y predicando a la gente y diciéndoles, viene un diluvio, Dios va a juzgar la tierra con agua, todos se van a ahogar si no suben al arca. Amén. Y nadie le creía. Se burlaban de él. Nunca habían visto llover, hermanos. En aquel tiempo las frutas, las verduras, las ramas o todo lo sembrado se regaba con el rocío de la mañana. Con eso se regaba. Todavía no había llovido en la tierra. Las personas no habían visto eso. Así que cuando Noé decía, va a llover, va a caer agua del cielo, ellos decían, nunca hemos visto eso, te quedaste arriba, te quedaste loco, ja, ja, ja. Y se burlaban de él, hermano. Y escucha esto, no lo escucharon. Llegó el momento en que Dios dijo, llegó la hora. Dios le dijo a Noé, súbete tú, todos los que quieran contigo, que fue su familia, lo sabemos. Dice la palabra de Dios que subió a los animales, amén, un par de cada especie, amén, subió. Y dice la Biblia que se cerró la puerta, hermanos. No la cerró Noé, la puerta la cerró Dios, la selló. Y dice la palabra de Dios que empezó a llover, empezó a cumplirse lo que Noé decía. Ahora, puedes imaginarte las personas cuando empezaron a ver caer agua, cuando empezaron a ver las cataratas de los cielos, amén, todo el aguacero abriéndose, viniendo hacia la tierra, empezó a subir el agua. Puedo imaginarme que la gente empezó a decir, Noé, ya te creemos. Noé, ahora sí, déjanos entrar. Pero Noé ya no podía hacer nada porque Dios había cerrado la puerta, hermano. Y escucha, en este tiempo, Dios nos dice a nosotros, la iglesia, amén, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, dice el Señor, para pagar a cada uno conforme a sus obras, dice el Apocalipsis, eso, hermanos. Y escucha, Dios nos advierte que después del arrebatamiento vendrá una serie de sucesos con el anticristo, amén, con los juicios de Apocalipsis hacia la tierra, que son 21. Dios nos advierte de la destrucción de esta tierra en el libro de Pedro, capítulo 3, amén, donde dice que la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, amén, y habrá cielos nuevos y tierra nueva. Dios nos advierte de todo eso y nos dice, iglesia, amén, yo vengo pronto, tienes que servirme, ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad, para que seas arrebatado y seas librado de los juicios que vendrán a esta tierra. Escucha, hermanos, ¿te acuerdas de Lot en la palabra de Dios? Lot era un hombre justo, dice la Biblia, que vivía en medio de una ciudad malvada o de personas malvadas. Había tanta inmoralidad en ese lugar. Ya el gobierno había aceptado el incesto, el gobierno había aceptado la pedofilia,
El gobierno había aceptado la inmoralidad a flor de piel, hombre con hombre, mujer con mujer y como se te ocurra. Ya el gobierno había aceptado todo eso, hermanos. Había tanta perversidad en la tierra y nuestra tierra, hermanos, nuestro tiempo va apuntando para allá. ¿Sabías que en Chile los políticos están peleando por la pedofilia porque se haga legal el matrimonio entre adultos y niños? ¿Sabías que en otras naciones de la tierra se está peleando y abogando porque se den leyes a favor de estas personas? En Ecuador, mientras estábamos allí, había personas peleando poderse cambiar el nombre, allá se llama cédula, pero aquí es como si fuera la credencial de elector, y ponerse como ellos quieran. Escúchame ahí, cambiarse el nombre legalmente. Amén, las personas se están apuntando a todo esto, y este tiempo está apuntando al tiempo que vivió Lot en Sodoma y Gomorra. Por eso dijo el Señor, como los días de Noé, será mi venida, y como los días de Lot, será mi venida, dijo el Señor. Todo está apuntando hacia allá. Y escucha, Lot, hermanos, vivía en este lugar. Lot miraba a las personas haciendo todo tipo de cosas que acabo de mencionar. Y miraba y le dolía, tal vez era un hombre justo, pero viviendo en medio de ese lugar. Y dice la Biblia que Dios decidió el fin de estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, y decidió que las iba a destruir con fuego y azufre del cielo. Y dice la palabra de Dios que Abraham intercede por su sobrino Lot. Sabemos la historia. Y después de eso, Dios en misericordia y en gracia manda a 2 ángeles a hablarle a Lot y a su familia y decirle: salgan de estas ciudades, Dios las va a destruir, salgan de aquí, no volteen hacia atrás. Amén. Y sabemos cómo la misericordia de Dios se hizo presente, hermanos, y solamente una de ellas se perdió, la cual fue la esposa de Lot, porque miró hacia atrás. Sabemos la historia, pero escucha esto, hermanos. Cristo viene pronto y Dios siempre nos advierte lo que va a venir por su gracia y su misericordia. Y nosotros tenemos que abrir nuestro oído, como dice la Biblia, y escuchar su voz. ¿Cuánto dicen un fuerte amén? Cristo viene. Inmediatamente después de eso se levantará un inicuo, dice la Biblia, un instrumento de Satanás con una falsa paz que engañará aún a muchas personas. Y después de un tiempo determinado, Dios traerá el juicio a las naciones de la tierra, y todos aquellos que decidieron no seguir al Señor Jesucristo, amén, sino seguir al maligno, vivirán caos y vivirán destrucción, hermanos. Y Dios está buscando verdaderos adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad, hombres y mujeres fieles, que teman a Dios y que teman a la palabra de Dios y que le sirvan en fervor y en santidad, hermanos. Cristianos, escucha, que Él vea que lo aman de verdad y que lo que más desean es su presencia. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Sí. ¿Para qué? Para salvarlos y llevarlos al cielo. Y mira lo que dice esta escritura en Salmos, capítulo 101. Versículo 6 en esta mañana, si lo lees conmigo. Salmos capítulo 101, versículo 6. Dice así la palabra del Señor: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Quiero explicarte esto nomás así rápidamente. Aquí no dice que vamos a ser perfectos o que necesitamos ser perfectos para ir al cielo, no. Porque ninguno hay perfecto sino solo uno, y este es Dios. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Jesús lo dijo así. Y escucha, quiero decirte que lo que se refiere aquí es el camino de la perfección. Que estamos buscando a Dios, que estamos buscando la voluntad de Dios, que estamos buscando su presencia y que estamos buscando ser mejores cada día conforme al molde de Cristo, hermano. Pero no que vamos a ser perfectos, porque vamos a ser perfectos hasta que estemos con el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Solamente Él está buscando adoradores, verdaderos adoradores, que lo adoren en espíritu y que lo adoren en verdad. Y de eso quiero hablar para finalizar esta mañana, hermanos. Adoradores en espíritu y en verdad. Vamos a nuestro texto una vez más. Juan capítulo 4, por favor. Versículos 23 y 24 en esta mañana, nuestro texto principal. Juan 4, 23 y 24.
Dice así la palabra de Dios. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La Biblia, Dios habla hoy, lo dice así. Pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios, pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Ahora, piensen esto en esta mañana, hermanos. Mira lo que nos dice aquí el Señor Jesucristo. Dice, pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero. Pon atención a esto. Dice, conforme al Espíritu de Dios. En otras palabras, conforme al Espíritu Santo, hermanos. ¿Cuántos están conmigo? Y dice el Señor que el Padre quiere que así lo hagamos. Mira lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 5 en esta mañana. Santiago, capítulo 4, por favor, versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Gloria a Dios. Santiago 4:5 dice así. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente. Ahora, piensa en esto, hermanos, en estas palabras. El Espíritu Santo, el Espíritu que Dios nos ha dado, nos anhela celosamente. Y esta escritura de nuestro texto dice que Dios desea que lo adoremos en espíritu y en verdad, de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios, conforme al Espíritu Santo, hermanos. Piensen esto en esta mañana. En otras palabras, lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios es que Dios desea que anhelemos celosamente su presencia a nosotros también. Que anhelemos celosamente estar delante de la presencia de Dios y que anhelemos celosamente las cosas de Dios, hermanos. Que nosotros podamos escudriñar la palabra, que nosotros podamos hincarnos, arrodillarnos y orar a Dios con todo el corazón, buscar su presencia, hermanos. Que nosotros podamos dar un tiempo a la oración, que nosotros podamos dar un tiempo a la lectura de la palabra, que nosotros podamos dar un tiempo a testificarle a alguien del amor de Dios, del Señor Jesucristo, abrir una Biblia, amén, o tomar un texto y decirle a una persona, Cristo te ama y Cristo puede cambiar tu vida. Que podamos nosotros, escucha, servir a Dios fervientemente y gozarnos, como dice la palabra de Dios. Amén. Yo me gocé con los que dijeron, a la casa del Señor iremos. ¿Cuántos dicen un fuerte amén esta mañana? Escucha, que nosotros, amén, tengamos ese celo, amén, por las cosas del Espíritu, hermanos, que son las cosas de Dios. Que nos entusiasme servir a Dios. Que nos entusiasme servir a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Cristo está vivo, ha resucitado, gloria a Dios. Él entró a mi vida, a mi corazón, me ha cambiado, me ha transformado, me ha renovado, me ha dado paz, me ha dado gozo, me ha dado sanidad. Dios es tan poderoso y tan bueno, gloria a Dios. Yo amo al Señor Jesucristo con todo mi corazón. Aleluya. Amén, que podamos tener ese ferviente amor y servicio a nuestro Dios, hermanos. Y aquí está el Señor diciendo estas palabras. Llegará la hora, y ahora es, donde los cristianos, hermanos, debemos levantarnos y convertirnos en esos verdaderos adoradores. Que lo adoremos en el Espíritu, amén, celosamente sí, pero que lo adoremos también en verdad. Que seamos verdaderos.
¿Cuántos dicen un fuerte amén? Verdaderos adoradores. Que la gente nos pueda ver y decir, yo lo conozco, él es cristiano. Yo la conozco, ella es cristiana. Amén, van a la iglesia remanente. Yo sé quiénes son. Me gozo de que ahora salimos a los evangelismos y estamos hablando con la gente y les pregunto esto. Somos de la iglesia remanente. Les digo, ¿la conoces? ¿Sabes dónde está? Y unos me dicen, sí, ya sé dónde está. Allá en la esquina de la Sonora y Quinta, un local azul. Y me gozo porque ya la gente está conociendo la iglesia. Gracias a Dios por eso. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Hay otros que todavía no saben, ¿verdad? Me dicen, no la ubico. Y ya les digo más o menos dónde está. Escucha, pero me gozo con eso. Que la gente pueda decir, yo conozco a Ricardo Salomón. Yo sé cómo era Ricardo Salomón. Yo sé lo que Ricardo Salomón le daba tiempo antes. Yo sé lo que a Ricardo Salomón le entusiasmaba antes. Pero ahora lo veo entusiasmado por las cosas de Dios. ¿Sabes una cosa? Cuando yo voy a un centro de rehabilitación o cuando voy a una cárcel a predicar, hermanos, yo me entusiasmo de ver a los presos o a los que están ahí darle su vida al Señor Jesucristo. Me entusiasmo, me lleno de gozo, me llena el corazón. Cuando yo voy a un lugar a orar por un enfermo y miro cómo Dios toca a ese enfermo y lo sana en el nombre de Jesús, yo me entusiasmo, hermanos, de ver a los enfermos sanar por las llagas del Señor Jesucristo, hermanos. Me entusiasmo con eso. Me entusiasmo, amén, con hacer la obra de Dios. Hay veces que estoy leyendo la Biblia, hermanos, para hacer un mensaje o para repasar el mensaje, o nada más estoy leyendo la Biblia por una razón y estoy leyendo la Biblia y hay veces que me encuentro con cosas que son misterios, que son secretos, hermanos, que Dios nos revela a través de leer la Biblia y me entusiasmo, hermano. Como el reloj de Acaz. No sé si usted sepa qué es el reloj de Acaz, pero es un misterio que nos habla la palabra de Dios. Un día voy a predicarle acerca de eso. Amén, pero como otros misterios, escucha que Dios me ha revelado cosas que yo estaba equivocado en mi pensamiento y las leo, escudriño la palabra. Amén, Dios me da revelación y digo gracias a Dios por eso. Amén, y me entusiasmo y digo, wow, esto está poderoso, está glorioso, está tremendo. Me entusiasmo, hermanos. Porque los verdaderos adoradores deben de entusiasmarse de servir a Dios y de estar en su presencia, hermanos. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Mira lo que dice Romanos capítulo 13. Vamos a terminar, versículo 11 en esta mañana. Romanos capítulo 13, por favor. Versículo 11. Dice así la escritura de la palabra del Señor. Romanos 13, 11. Dice así. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Escucha esto, hermanos. Conociendo el tiempo, es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Efesios capítulo 5, por favor, versículos 14 al 17, si lo lees un poco adelante. Efesios capítulo 5, versículos 14 al 17, dice así la palabra del Señor. Si lo lees conmigo. Efesios 5, 14 al 17, dice así. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mis queridos hermanos, es hora de decirle no al desánimo. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Amén. Es hora de decirle no a la infidelidad. Es hora de decirle, amén, basta ya con la frialdad hacia las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen un fuerte amén?
Es hora de decirle, amén, no al pecado, amén, basta con la maldad y servirle a Dios con todo el corazón. Ahora está más cerca de nosotros nuestra redención, hermanos, de cuando creímos. Cuando escuché que Israel se rebeló contra el presidente Biden, porque Biden dijo, para ya se acabó la guerra, para, si no, no te vamos a ayudar con armamento. Israel dijo, no vamos a parar. Vamos a erradicar a Hamás. Vamos a acabar con ellos. Como dije al principio, lo voy a hacer, dijo el primer ministro israelí. Y cuando yo escuché que se rebeló contra Estados Unidos de alguna manera, no obedeció a Biden, dije yo en mi mente, eso es profecía. Porque va a llegar el día en que Israel, que está chiquito, es un pedacito de tierra, que ahorita está protegido por Estados Unidos, por Europa y otras naciones árabes alrededor que ya se unieron con ellos. No todos los árabes, unos sí, otros no. Escucha esto, un día se van a apartar ellos, se va a apartar Europa, se va a apartar Estados Unidos, Israel va a quedar solo. Y es ahí cuando todos los enemigos de Israel van a decir, mira, un pueblo desolado, dice la escritura así, un pueblo solo, vamos con ellos, vamos a destruirlos y acabar con ellos y a borrarlos del mapa. Y se levantan todos los ejércitos contra Israel, hermano, dice la profecía. Y ahí es cuando Jesús mismo va a descender con sus ángeles y va a pelear por Israel. Israel va a ganar, va a quedar hasta el final, hermano, es profecía. Pero cuando yo escuché esta noticia apenas ahora, recientemente, yo dije, eso es profecía. Un día Israel va a quedar solo y todos se van a apartar. Y ya está apuntando a eso. Ya las naciones reconociendo, tú sabes, a estas personas que son terroristas, las naciones apoyando. No sé si usted ve noticias de eso, pero las naciones están apoyando, escúchame, a esta nación de Hamás, donde está peleando Israel con ellos, hermano, Palestina, y la están queriendo reconocer como que entre al gobierno de las Naciones Unidas. Es algo horrible. Amén. El mundo y las naciones en el mundo le están diciendo a Israel, no estamos contigo de alguna manera ya. Y eso es profecía cumpliéndose ante nuestros ojos. Cristo viene muy pronto, hermanos. Está más cerca nuestra salvación hoy de cuando creímos, dice la escritura de la palabra de Dios. Dios busca verdaderos adoradores y es tiempo de levantarnos, hermanos. Es tiempo de convertirnos en esos verdaderos adoradores que adoramos al Señor en espíritu, sí, en espíritu, porque no tenemos una imagen de Cristo. Él es espíritu, dice la Biblia. Y los que lo adoran, tenemos que adorarlo en espíritu, dice la escritura. Pero también dice de un modo verdadero, en verdad. Dios busca esos verdaderos adoradores para arrebatarlos y salvarlos de lo que viene a la tierra, hermanos. Tenemos que decirle no a la pereza espiritual. Tenemos que dejar el desaliento atrás. ¿Cuánto dicen un fuerte amén? Y tenemos que servirle con todo el corazón, venir y adorarlo, amén, ser un adorador de verdad, y un día estaremos en el cielo, hermanos. Y muchos de los que no lo hagan estarán en otro lugar, amén, y Dios no quiere eso. Jesús dijo, y muchos no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. En otras palabras, hasta que sucedió el diluvio y se perdieron. Y dijo así, así va a ser para muchos cuando yo venga. Muchos no entenderán hasta que venga y se queden a enfrentar las consecuencias de no haber sido verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Yo quiero ser de los que entendieron. Yo quiero ser de los que nos vamos con Cristo. Yo quiero mirar el Armagedón, o no soy testigo de Jehová, que Armagedón no es lo que ellos enseñan. Armagedón es la guerra de Megiddo. Un día les voy a dar las enseñanzas de profecía, que las tengo todas. Armagedón es la batalla en Megiddo, ¿verdad? Es un campo que existe en Medio Oriente. Y yo quiero ver esa batalla desde el cielo en 3D. Yo no quiero, amén, verla abajo. Quiero estar allá con mi Señor.
mirando todo lo que pasará, amén, en tercera dimensión, gloria a Dios. Y eso es posible. Vamos a convertirnos en verdaderos adoradores y Cristo nos va a llevar con Él. ¿Cuántos lo creen conmigo? Si lo creen, un fuerte aplauso al Señor entonces. Gracias te damos, Dios.